Muy buenos días a todos y todas quienes nos están escuchando en por este medio, este ratito. Un abrazo. Es una dicha, es una bendición poder compartir este ratito, ya que me invitó nuestra hermana Ania y bueno, con mucho gusto en lo que les pueda servir. Aquí estamos. Bien, eh, comenzaron un estudio sobre las 7 iglesias del Apocalipsis y ya mi esposa la semana pasada eh, abarcó la iglesia de Éfeso y bastante lindo el desarrollo y el concepto que Dios nos habló a través de ella. Y quiero decirles esto, pues a mí me hace gracia también porque eh, bueno, tal vez se preguntarán o se dirán a alguien por qué yo si es una red de mujeres. Bueno, esto tendrían que preguntárselo a doña Ania. Yo le acepté con mucho gusto, nada más. Sin embargo, la palabra no es solo para mujeres, es para general. Así que estaré hablando en general. Yo no me estaré dirigiendo a mujeres, aunque este espacio está hecho específico para las mujeres, pero ustedes lo entienden y creo que sí lo reciben también. Bien, la iglesia que me corresponde comentar para ustedes esta mañana es la iglesia de Esmirna. Bueno, como van a notar, en todas las 7 iglesias, las cartas están dirigidas al ángel de esa iglesia en específico. Cuando dice ángel se está refiriendo básicamente al pastor o al líder o la líder de esa congregación específica. Así que se lo está dirigiendo a la autoridad de esa iglesia. En este caso nosotros estaremos hablando de Esmirna. Entonces esto es lo que el Señor le está diciendo específica directamente a esa iglesia. Porque Dios les habla a las iglesias específicamente. De manera que esto es lo que vemos en Esmirna. Ahora, podemos decir que Esmirna, como la segunda carta, y Esmirna es la iglesia pobre pero rica. Y suena raro, yo sé, pero lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero es así como lo encontramos en el texto, de manera que hablaremos luego. Bien, Esmirna es una ciudad, una localidad que está al norte de Éfeso. Sabemos que Éfeso fue influenciada en cuanto al Evangelio por el apóstol Pablo, y entonces Esmirna está al norte de esa ciudad, de manera que Esmirna recibió el Evangelio a través de convertidos de Éfeso. Eso es lo que se cree, eso es lo que se dice, porque directamente no fue visitada por Pablo ni por otros en ese momento. Así que por eso es que ellos recibieron el Evangelio. Y entonces básicamente los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis hacen una descripción de la condición. Hay 3 aspectos que toca el Señor con respecto a su iglesia, y son los aspectos que toca en cada una de estas iglesias específicas locales. Entonces la descripción de esa condición es espiritual, religiosa y moral de cada una de esas 7 iglesias en mención, porque esos aspectos son aspectos que rigen en nosotros también. Es decir, cómo está mi espiritualidad, cómo está mi espíritu, cómo está mi interior, mi ser interior para con el Señor. El otro aspecto, el religioso, cómo nos tenemos que estar sacudiendo, limpiando de aspectos de religión, costumbrismos, que son muchas veces hasta de origen pagano, y que nos impregnaron a través de historia que tenemos de religiosidad, muy probablemente, y que se arraigaron en nosotros, y que cómo a veces las manifestamos de una u otra manera, y cómo nos cuesta abrirnos a una experiencia viva, genuina, espontánea de vida con el Señor.
Entonces ese aspecto también tiene que ver con nosotros, que vivimos una vida con el Señor, no una religión, no un costumbrismo, no una serie de ritos, de nada. Básicamente es una experiencia Dios y nosotros. Y la moral, nuestra conducta propiamente, pública o privada, o ambas. ¿Cómo es mi accionar? ¿Cómo es mi moverme cuando me ven o cuando no me ven? Tiene que ver con esa ética que nosotros asumimos una vez que hemos sido cambiados por el poder del Señor. De manera que son esos tres aspectos. Bien, la estructura de cada carta, y pues estaremos hablando de Esmirna, pero notarán esto en cada carta que van a estar estudiando también. Es una estructura que se elabora así muy específica, muy meticulosamente, y es un plan común. El primer aspecto en esta estructura es una característica de Cristo. Las cartas comienzan diciendo una cualidad relevante, una característica de Cristo Jesús. En el verso 8, que es donde vamos a comenzar el primer aspecto, la característica de Cristo. Comparado o visto también en Apocalipsis 1, 17 al 18, lo que nos enfatiza es no teman, no hay que temer. Es decir, el temor quedó atrás cuando no teníamos un recurso al cual agarrarnos, una esperanza interna donde confiar, donde depositar nuestra ansiedad, etc. Entonces, comienza diciendo que Él es el primero y el último y el postrero, para decirnos que Él es el eterno, Él es el de siempre, Él no ha cambiado, el mismo poderoso que creó cada detalle del mundo y que siguió manifestándose a través del pueblo de Israel, etc. Él no ha cambiado, es el mismo Dios suyo y mío. Entonces, este aspecto nos tiene que regir siempre, siempre. Hoy no es diferente a aquel entonces. En lo que a mí concierne, el mismo Dios eterno está para mí y en mí. Y eso es importante tenerlo como una seguridad interna de que Él es. ¿Qué es esto de que Él es? Que Él es el gran yo soy, el eterno. Y el segundo aspecto que dice ahí también es, y es necesario. Oigamos todos, es necesario. ¿Qué es necesario? Que el que se acerca a Dios crea, debe creer eso, y que es galardonador de los que le buscan. Así es lo que dice Hebreos 11:6. El otro aspecto que dice es que el que estuvo muerto y vivió. Y por eso encontramos en 1 Corintios 15:55, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya no hay, ya no la tiene. Es decir, la muerte sale corriendo ante el dador de la vida. Y Él es el que nos dio vida a nosotros, de manera que si la muerte te amenaza, el temor a la muerte, etcétera, tienes que pararte en la palabra, porque la palabra es el fundamento. Y usted mismo decirle esas palabras también. Muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque yo sé que si vivo, vivo para mi Señor, pero si muero, también moriré para el Señor, de manera que no me vas a atormentar. Es la libertad del temor de la muerte. El segundo concepto en la estructura es que el Señor aborda palabras de alabanza para la iglesia. Por cualidades buenas. En el caso de la iglesia que estamos abordando, son cualidades y no es el caso, por ejemplo, el caso de la Odisea. Cuando ya aborde alguien esta iglesia, se dará cuenta por qué. Pero en el caso de Esmirna, él le dice, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo sé de la blasfemia de los que dicen ser judíos, de los religiosos, ¿verdad? Que están atentando siempre, pero que son sinagoga de Satanás. El Señor nos conoce. Esto es muy importante. Él está diciendo que sabe todo de nosotros, ¿verdad? Dice la palabra, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es ese sello?
dice, el Señor conoce a los que son suyos. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Así que el sello que nosotros tenemos es esa convicción, esa marca de que el Señor nos conoce y que le conocemos y que tenemos allí nuestra confianza completa. Conoce todo lo que atañe a cada uno de nosotros. ¿Qué es todo? Todo. Como sus hijos que somos. Las acciones, las actitudes, los problemas, las luchas, los conflictos, pruebas, angustias, etc. Todo lo conoce. Él está atento, Él está ahí. Si te ha parecido que no, que te saliste del foco de atención del Señor, pues no se equivoque. Estás en el foco de atención del Señor. Solamente que la manera en que lo va haciendo con cada uno es diferente, de acuerdo a aspectos de necesidades de lo que necesitamos cada uno. Nahum 1:7 dice, dice, Jehová es bueno. ¿Qué dice? Que Él es bueno. Oiga, toma esa palabra para usted. Él es bueno. Él es fortaleza en el día de la angustia. Cuando estás en el día de la angustia, tienes que recordar que el Señor es bueno. A pesar de, Él va a ser la fortaleza tuya en esa angustia. Él conoce a los que en Él confían. Amén. Juan 1:48 dice que Jesús vio a Natanael debajo de la higuera antes que Felipe lo llamara. Porque Él es Dios, Él todo lo sabe, Él todo lo ve, Él todo lo puede. Él no tiene imposibles, Él no tiene barreras. Y nos conoce y nos llama por nombre, dice Juan 10:14. ¿Qué le parece? Usted tiene nombre para el Señor. Usted no es uno en la masa, no somos uno en el montón. Tenemos un nombre que Él nos dio y nos llama por ese nombre. Soy importante para el Señor. Y habla también un aspecto ahí que menciona y dice que Él también sabe de su pobreza, pero de inmediato está ahí un paréntesis. Y ese paréntesis es lindísimo, porque lo que hace es sacudirnos, a la iglesia en particular, lo que hace es sacudirla, es removerla, es despertarla y decirle, pero tú eres rico. Es decir, ¿cuánto nos sucede en nuestro andar que olvidamos el verdadero valor que tenemos en Cristo? Nos olvidamos y asumimos una actitud muchas veces y un pensamiento secular de este mundo, conforme a las normas del mundo. Y nos olvidamos que nuestro valor eterno nos lo dio el Señor Jesucristo. Amén. Y Él dice que nosotros estamos completos. Eso dice la palabra. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Colosenses 2:10. Dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, Efesios 1:3. Ahora, claro que esto no niega que hay muchas veces en que hay carencias y que hay dificultades y que hay situaciones tremendas, críticas, duras y caramba, y que te puedes decir hasta cuándo, y pareciera ser que es una tras otra y tras otra. Y soy hijo de Dios y te viene ese cuestionamiento. Pero no olvides lo que Dios dice, porque en su tiempo, Dios tiene un tiempo, y en el tiempo de Dios, Él hará justicia para ti. Entonces no negamos que hay eso, pero muchas veces eso es parte de ese proceso que usa el Señor para tratar cosas dentro de nosotros. Nos damos cuenta que muchas veces las riquezas materiales pueden llegar a constituirse en un impedimento en nuestro avance con el Señor. Pero cuando estamos en la angustia, cuando estamos en la necesidad, no podemos pensar en eso. Pero, por ejemplo, la reprensión que el Señor le hace a la iglesia de la Odisea, más bien es porque se jacta de riquezas, porque tiene riquezas materiales. Se jacta de ellas, pero esa jactancia lo llevó a decir, no necesito a Dios, porque tengo todo, entre comillas. Entonces tenemos ese concepto, ¿verdad?, de la riqueza según este mundo versus el oro refinado del cielo, que el Señor nos invita a comprarlo. Y comprarlo es con entrega, es con búsqueda.
es compasión para él. El tercer concepto también que toca esta estructura es que Dios, el Señor menciona, le hace críticas o reprensiones a las iglesias por sus fallas que estén teniendo. En el caso de Esmirna, qué honor, qué lindo, y me hizo gracia y me encantó eso, que no tiene, no hay, no le reprende nada, no le critica. Y es lo mismo que la iglesia de Filadelfia también. Pero qué honor, qué lindo que nosotros podamos sentir, saber en el corazón y poder llegar luego a la presencia del Señor y saber que el Señor no nos va a reprender porque no encuentra en nosotros nada, nos encuentra irreprensibles. Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta el día de Jesucristo. Entonces es precioso, qué lindo. Yo siento que los hermanos en esa iglesia, qué confort en su corazón podían sentir, que el Señor no tenía reprensiones para ellos. Entonces el verso 10 lo que les invita es a que no teman lo que van a padecer. Vienen padecimientos, vienen tribulaciones, vienen cosas. Claro que sí, eso no le falta a nadie. Yo creo que todos los que nos llamamos hijos de Dios tenemos que reconocer que hemos sido muchas veces sometidos a eso por el mismo principio, porque necesitamos que el Espíritu de Dios trate en nosotros cosas que han hecho como costra en el proceso de la vida, y Él quiere arrancarlas y renovarnos. Entonces no hay que temer, porque el enemigo trae sus zancadillas también, y su voz mentirosa a nuestros oídos. ¿Cuántos de ustedes se identifican conmigo? Tantas voces que vienen a nuestros oídos y no necesariamente la fuente son el Señor. Y vienen trampas que el enemigo pone, que ¿para qué? Para doblegarnos. Y yo sé que en medio de todo esto vienen lágrimas, viene dolor, viene llanto, angustia. Y viene la invitación del enemigo a tu oído que sutilmente te dice, no, que va, mande a volar todo eso. Eso no sirve. Mire lo que estás viviendo, mire lo que estás pasando. Pero es esa voz que la recordamos también porque es la misma de siempre. Él opera igual, el enemigo opera igual desde el principio, él no ha cambiado. Su método, su estrategia es igual. Aprendamos a discernirla por eso. Pero él usó a la esposa de Job. ¿Y cómo le dice? No, déjate de cosas, mire cómo está tu situación. ¿Cómo puedes decir que Dios es bueno, que Dios es fiel, que fortalece en la angustia? Y mire cómo usted está y no hace nada por usted. Pero, y ella llega y le dice, maldice a Dios y muérete. Esa es la voz del enemigo, usando inclusive a gente, a personas cercanísimas. Entonces tienes que aprender a discernir la voz. ¿De dónde viene? Y si es de Dios, recíbela. Si no es, repréndela. Porque Job reprende a su esposa y le dice, como fatua, como mujer tonta, necia, has actuado. Así que no tenga que decirnos a nosotros nada de eso el Señor. Un aspecto, la fidelidad hasta la muerte. Porque Él dice, le invita a la iglesia, sé fiel hasta la muerte, mantente fiel. Por lo que te esté costando, por las luchas, por tus pruebas, por tu tribulación que estés viviendo. Aún así, el Espíritu de Dios viene y te dice, sé fiel, mantente fiel. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Tal vez usted se dirá, si yo veo que pasa el tiempo y nada. Y lo que nos dice el Señor es hasta la muerte. Pasando en medio de los espinos y los cardos, abriéndote camino en medio de... Y el otro concepto que dice es, y yo te daré la corona de la vida. Es esa corona imperecedera, es esa corona eterna. Porque nosotros encontramos que Pablo menciona en 1 Corintios 9:25, y es una figura de los atletas en los juegos deportivos en aquel tiempo. Y Pablo la toma, y Pablo dice, ellos reciben una corona corruptible. El premio que ellos recibían era una corona hecha de una planta, de unas ramas, de una rama, y se secaba y terminaba ahí. Esa era la gloria, una gloria temporal. Pero dice, nosotros recibimos una corona incorruptible. No se corrompe, no se marchita, no se termina.
es para siempre, por los siglos de los siglos. Santiago 1:12 dice, corona de vida prometida por Dios a los que le aman. Es corona de vida, no de muerte. Hay una corona para usted, mi hermano, mi hermana. Hay una corona para mí, hay una corona para nosotros. Pero sigamos corriendo la carrera con dignidad, con valentía, fieles a pesar de, avanzando en medio de las espinas y los cardos. Y hay un galardón esperando, hay un galardón. ¿Cómo vencemos el temor? Bueno, usted vio que ahí menciona 10 días de tribulación. Seréis metidos en la cárcel. Bueno, esos 10 días, ¿por qué menciona esos 10 días? Y yo no pretendo hacer de esto una doctrina, es lo que capto para mí. Que los 10 días de tribulación que menciona el Señor, lo que a mí me indican, a mí por lo menos, es que es Él quien establece o marca la cancha en las pruebas. Es el Señor el que indica 2, 5, 10, 15, un mes, no sé cuánto tiempo, pero Él, porque Él es quien pone los límites, no el diablo, hermano, no las circunstancias, nadie. El Señor es el que establece esos límites. Entienda, reciba, hay un límite para tu prueba, hay un límite para lo que estés pasando. Hay un límite. ¿Quién lo puso? El Señor. Él te va a dar un término en esto. Pero espera, sé paciente, sé fiel, mantente fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta la muerte, como nos dice el Señor, porque en tiempo no tenemos nosotros el tiempo. En el caso de Esmirna les dijo 10 días, pero nosotros no. Así que, mientras tanto, perseverantes en lo que el Señor nos ha prometido, en lo que Él nos ha llamado. Así que 10 días a mí me suena a corto plazo. Entonces, ¿por qué no pensar también que en lo que estemos siendo procesados, igualmente el Señor va a hacer que lo sientas corto, aunque muchas veces lo ves grande, pero Él te va a hacer sentir que es corto, que esperes. Aleluya, amén. Tenemos una esperanza viva que aplasta el temor de la prueba. Romanos 8:18, oiga lo que dice, qué lindo. Pues tengo por cierto, Pablo hablando, que las aflicciones del tiempo presente, lo que esté viviendo yo hoy, mis pruebas, mis luchas, mis tribulaciones, no se comparan, dice, con la gloria venidera que en nosotros se tiene que manifestar. Entonces, es súper grande, súper mayor lo que el Señor tiene para ustedes, para nosotros, que lo que estemos viviendo que es temporal. Hay algo glorioso, hay algo grandioso que nos espera y que nosotros debemos esperarlo también. Y es promesa de Dios, es la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros. Verso 11 dice que el que tiene oído, y yo quiero acentuar esto, hermanos, un instante, el que tiene oído. Oídos para mí tienen que ver con el órgano, las orejas para oír. Pero oído para mí tiene que ver con ese interior, ese ser espiritual dentro de ti, ese oído de adentro, del corazón, del alma, de la conciencia. Que cuando Él te habla, por eso es que decimos que Dios habla. Y es cierto que a veces he conocido casos muy pocos, pero es cierto que Dios audiblemente habla. Pero generalmente su voz viene a tu corazón, a mi corazón, aquí en mi ser interior. Y dice el Señor que el que tiene oído, el Señor quiere que tengas oído en tu corazón, en tu interior. Y no oídos para estar escuchando lo que este mundo te dice. Nos dejamos dispersar tanto por lo que el mundo nos dice y por eso es que caemos en debilidad. Escuchemos con el oído del corazón. Amén. Para oír, porque dice que el que tiene oído, oiga. Yo quiero decir y yo quiero motivarles para decir, yo tengo oído, yo voy a oír la voz de mi Señor. 1 Corintios 2, 14 al 15, y ya vamos a terminar. Pero dice, nos habla de dos conceptos, de una batalla entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Por eso es que el Señor está diciendo que el que tiene oído, oiga, oído en su ser interno, oído espiritual. Porque el hombre natural no percibe. No quiera usted ser natural.
Hermanos, si estamos siendo naturales, renunciemos, quitémonos esa ropa inmunda de encima. Queremos ser espirituales, porque dice que el hombre espiritual discierne las cosas del Espíritu. ¿Qué le parece? Usted va a poder ser entendido para con Dios de qué está sucediendo y qué está persiguiendo Dios y a dónde quiere llevarte. Termina diciendo, el que venciere. Dios quiere que seas vencedor. Si dice el que venciere, yo quiero estar ahí, yo quiero decir, Señor, sí, yo quiero vencer. Dice que el que venciere no debe temer porque ha pasado de muerte a vida. No debe tenerle miedo a la muerte segunda, es lo que dice. No debe tener miedo a condenación eterna porque usted pasó de muerte a vida. Usted pasó a eternidad, de vida abundante, vida eterna, vida gloriosa con el Señor. Esa es su promesa y Él es fiel y Él la cumple. Somos vencedores porque mayor es el que está en nosotros que el diablo, que el que está en el mundo, que el pecado y que todo lo que este mundo ofrece, riquezas y etcétera. Mayor es el que está en mí. Por eso soy vencedor. Por eso es que somos vencedores. 1 Juan 4:4 dice eso. Dice, en todas las adversidades de esta vida, somos más que vencedores por medio de Cristo, que nos amó hasta ir a la cruz y morir por nosotros. Él nos dio la victoria, Él nos dio la plenitud. Hermanos, esta palabra la recibimos en el corazón porque es para nosotros, es para la iglesia de Esmirna, pero es una palabra eterna porque así, por eso el Señor la dejó en la palabra, porque le tiene que hablar, le ha hablado a la iglesia y le seguirá hablando por las generaciones. Es una palabra para siempre, para todos los hijos de Dios en el mundo. Amén. Termino diciendo, ¿quiénes vencemos al mundo? 1 Juan 5:5 es quien responde. Los que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Los que creemos, si usted cree que Cristo es el Hijo de Dios, si creemos eso, si eso es sello, es marca en el corazón, entonces tenemos de parte de Dios el armamento, la capacitación para ser vencedores, para salir vencedores en todo lo que se venga, como lo decía ahorita. Usted puede constituirse en un vencedor o vencedora. Yo también. El Señor llama a la iglesia para que se constituya en vencedora. Que permanezca, eso sí, fiel hasta la muerte. Que tenga el concepto del que tenga oído, verdadero oído, para oírle a Él. No oídos para el mundo. Dios te quiere parada en esa posición. Por eso ustedes ven que yo escucharán que yo mandé una canción que el título es No te rindas. Hermano, hermana, no te rindas, no nos rindamos. Hay muchas cosas que vienen a querer decirte, ríndete. Y ¿saben algo que quiero también acentuar? Que a veces no necesariamente son ni cosas malas, terribles, las que nos quieren hacer claudicar. A veces, por ejemplo, en la época que estamos viviendo, es una época que ha hecho revelar, por ejemplo, en una actitud en muchos cristianos para no congregarse. La pereza de ir a congregarse, la pereza, el desánimo, las ganas de irse a otros lados, que no necesariamente incluso tengan que ser malos, pero desprenderse de congregarse. Entonces son trampas muy finas que parecen muy buenas en el principio, porque puede ser que usted diga, es que yo necesito salir con mis hijos, es que yo necesito tiempo para mí, y es que eso no es malo, uno también necesita recrearse y todo. No, nadie ha dicho que sea malo, nada más administrelo con sabiduría de Dios, para que no caigas en la trampa, porque una vez que has caído ahí, puedes llegar a acostumbrarte. La carne se acostumbra fácilmente. Se va a acostumbrar y lo harás una vez y luego vendrá otra y otra y otra y luego te costará parar. Bien, hermanos, no te rindas. Escuche esa canción y la invitación es para que pelees la batalla, para que no cedas un milímetro. Que Dios les bendiga montones. Ha sido un honor, un privilegio. Gracias por el ratito que me permiten. Y que esta palabra nutra su corazón y que le empuje y que le anime y que le agarre fuerte de la mano y te lleve a la victoria. En el nombre de Jesús, un abrazote para todos y todas.